Prácticamente todas las regiones de Asia, África, América Latina y el Caribe dependían y se daban de cuenta de ello de lo que ocurría en un número reducido de países del hemisferio septentrional. Pero dejando aparte América, la mayor parte de esas regiones eran propiedad de esos países o estaban bajo su administración o su dominio. Esto valió incluso para aquellas en las que el gobierno estaba en manos de las autoridades autóctonas, por ejemplo como protectorados de estados de riesgos de soberanos, ya que se entendía que el consejo del representante británico o francés en la corte del Emir Bey Raja Rey o sultán local era el obligado cumplimiento, e incluso en países formalmente independientes como China, donde los extranjeros gozaban de derechos extraterritoriales y supervisaban algunas de las funciones esenciales de los estados soberanos, como la recaudación de impuestos. Era inevitable que en esas zonas se planteara la necesidad de liberarse de la dominación extranjera. No ocurría lo mismo en América Central y del Sur, donde prácticamente todos los países eran estados soberanos, aunque Estados Unidos, pero nadie más, trataba a los pequeños estados centroamericanos como protectorados de facto, especialmente durante el primero y el último tercio del siglo. Desde 1945, el mundo colonial se ha transformado en un mosaico de estados nominalmente soberanos, hasta el punto de que, visto desde nuestra perspectiva actual, parece que eso era, además de inevitable, lo que los pueblos coloniales habían deseado siempre. Sin duda ocurría así en los países con una larga historia como entidades políticas. Los grandes imperios asiáticos, China, Persia, los turcos y algunos otros países como Egipto, especialmente si se había constituido en torno a un importante pueblo estatal como los chinos lo han o los creyentes del Islam chiita, convertido virtualmente en la religión nacional de Irak. En esos países el sentimiento popular contra los extranjeros era fácilmente politizable. No es fruto de la casualidad que China, Turquía e Irak hayan sido el escenario de importantes revoluciones autóctonas. Sin embargo, esos casos eran excepcionales. Las más de las veces el concepto se entendía política territorial permanente, con unas fronteras fijas que las separaban de otras entidades del mismo tipo y sometida a una autoridad permanente. Esto es la idea de un Estado soberano independiente, cuya existencia nosotros damos por sentada. No tenía significado alguno, al menos incluso en zonas de agricultura permanente y sedentaria, en niveles superiores al de la aldea. De hecho, incluso cuando existía un pueblo claramente reconocido, que los europeos gustaban de describir como una tribu, la idea de que podían estar separados territorialmente de otro pueblo con el que coexistía, se mezclaba y compartían funciones era difícil de entender, porque no tenían mucho sentido. En dichas regiones, el único fundamento de los estados independientes aparecidos en el siglo XX eran las divisiones territoriales que la conquista y las rivalidades imperiales establecieron, generalmente sin relación alguna con las estructuras locales. El mundo postcolonial está, pues, casi completamente dividido por fronteras de imperialismo. Además, aquellos que en el tercer mundo rechazaban con mayor firmeza a los occidentales por considerarlos infieles o indestructores de todo tipo de innovaciones perturbadoras e impias, o simplemente porque se oponían a cualquier cambio de la forma de vida del pueblo común, que suponían, no sin razón, que sería pasar peor. También rechazaban la convicción de las élites de que la modernización era indispensable. Esta actitud hacía difícil que se formara un frente común contra los imperialistas, incluso en los países coloniales, donde el pueblo sufría el desprecio que los colonistas mostraban hacia la raza inferior. En esos países, la principal tarea que debía afrontar los movimientos nacionalistas vinculados a las clases medias era la de conseguir el apoyo de las masas, amantes de la tradición y opuestas a lo moderno, sin poner en peligro sus propios proyectos de modernización. El dinámico Bal Gangadhar Tilak, uno de los principales representantes del nacionalismo indio,
Tenía razón al suponer que la mejor manera de conseguir el apoyo de las masas, incluso de las capas medias bajas, y no solo en la región occidental de la India de la que era originario, consistía en defender el carácter sagrado de las vacas y la costumbre de las muchachas indias contrajeran matrimonio a los 10 años de edad, así como afirmaba la superioridad espiritual de la antigua civilización hindú o aria y de su región frente a la civilización occidental y a sus administradores nativos. La primera fase del movimiento nacionalista indio entre 1905 y 1910 se desarrolló bajo estas premisas y en ella tuvieron un peso importante los jóvenes terroristas de Bengala. Luego, Mohandas Karamanchand Gandhi conseguiría movilizar a decenas de millones de personas de las aldeas y bazares de la India, apelando igualmente al nacionalismo como espiritualidad hindú, aunque cuidando de no romper al frente común con los modernizadores de los que realmente formaban parte, y evitando el antagonismo con la India musulmana que había estado siempre implícito en el nacionalismo hindú. Gandhi inventó la figura del político como nombre santo, la revolución mediante la resistencia pasiva de la colectividad, no cooperación no violenta e incluso la modernización social como el rechazo del sistema de castas, aprovechando el potencial reformista contenido en las ambigüedades cambiantes de un hinduismo en la evolución. Su éxito fue más allá de cualquier expectativa y de cualquier temor, pero a pesar de ello, como reconoció al final de su vida, antes de ser asesinado por un fanático del exclusivismo hindú en la tradición del Tilak, había fracasado en su objetivo fundamental. A largo plazo resultaba imposible conciliar lo que movía a las masas y lo que convenía hacer. A fin de cuentas, la India independiente sería gobernada por aquellos que no deseaban la rehabilitación de la India del pasado, por quienes no amaban ni comprendían ese pasado, sino que dirigían su mirada hacia el occidente y se sentían fuertemente atraídos por el progreso occidental. Sin embargo, el momento de escribir este libro, la tradición antimodernista de Tilak, representada por el agresivo partido BJP, sigue siendo el principal foco de oposición popular y entonces como ahora la principal fuerza de división en la India, no solo entre las masas sino entre los intelectuales. El efímero intento de Mahatma Gandhi de dar vida a un hinduismo a la vez populista y progresista ha caído totalmente en el olvido. En el mundo musulmán surgió un planteamiento parecido, aunque en él todos los modernizadores estaban obligados, salvo después de una revolución victoriosa, a manifestar su respeto hacia la piedad popular, fuera cuales fueran sus convicciones íntimas. Pero, a diferencia de la India, el intento de encontrar un mensaje reformista o modernizador en el Islam no pretendía movilizar a las masas y no sirvió para ello. A los discípulos de Jamal Aydin al-Ghanib en Irak, en Egipto y Turquía, los de su seguidor Mohammed Abadoum en Egipto y los del argelino Abdul Hamid Ben Bandis, no habían que buscarlos en las aldeas sino en las escuelas y universidades, donde el mensaje de resistencia a las potencias europeas habría encontrado en cualquier caso un auditorio propicio. Sin embargo, ya hemos visto que en el mundo islámico los auténticos revolucionarios y los que accedieron a posiciones de poder fueron modernizadores laicos que no profesaban el islamismo. Hombres como Kemal Atatürk, que sustituyó el fez turco, que era una innovación industrializada en el siglo XIX, por el sombrero hongo y escritura árabe asociada al islamismo por el alfabeto latino y que de hecho rompieron los lazos existentes entre el Islam, el Estado y el derecho. Sin embargo, como lo confirmaban una vez más historia reciente, la movilización de las masas se podía conseguir más fácilmente partiendo de una religiosidad popular antimoderna. El fundamentalismo islámico, en resumen, en el tercer mundo un profundo conflicto separaba a los modernistas, que eran también los nacionalistas, un concepto nada tradicional
de la larga masa de la población. Así pues, los movimientos antiimperialistas y anticolonistas anteriores a 1914 fueron menos importantes de los que cabría pensar si se tenía en cuenta que medio del siglo después del estallido de la Primera Guerra Mundial no quedaba vestigio alguno en los imperios coloniales occidentales y japoneses. Ni siquiera en América Latina resultó un factor político importante la hostilidad contra la dependencia económica en general y contra Estados Unidos, el único estado imperialista que mantenía una presencia militar allí. En particular, el único imperio que se enfrentó en algunas zonas a problemas que no era posible solucionar con una simple actuación policíaca fue el británico. En 1914 ya había concedido la autonomía interna a las colonias en las que predominaba la población blanca, conocida desde 1907 como dominios Canadá, Austria, Nueva Zelanda y Sudamérica, y estaban concediendo autonomía a la siempre turbulenta Irlanda. En la India y en Egipto se apreciaba ya que los intereses imperialistas y las exigencias de autonomía e incluso de independencia podían requerir una solución política. Podría afirmarse incluso que a partir de 1905 el nacionalismo se había convertido en estos países en un movimiento de masas. No obstante, fue la Primera Guerra Mundial la que comenzó a quebrantar la estructura del colonialismo mundial, además de destruir los imperios, el alemán y el turco, cuyas posiciones se repartieron sobre los británicos y los franceses, y dislocar temporalmente un tercero, Rusia, que recobró sus posiciones asiáticas al cabo de unos pocos años. Las dificultades causadas por la guerra en los territorios dependientes, cuyos recursos necesitaba Gran Bretaña, provocaron inestabilidad. El impacto de la Revolución de Octubre y el hundimiento general de los viejos regímenes, al que siguió la independencia irlandesa de facto para los 26 condados del sur, hicieron pensar por primera vez que los imperios extranjeros no eran inmortales. A la conclusión de la guerra, el partido egipcio Wafd, encabezado por Said Saad-Bahul e inspirado en la retórica del presidente Wilson, exigió por primera vez una independencia total. 3 años de lucha obligaron a Gran Bretaña a convertir el protectorado en un territorio semi-independiente bajo control británico, fórmula que decidió aplicar también con una sola excepción a la administración de los territorios asiáticos tomados al antiguo imperio turco, Irak y Transjordania. La excepción era Palestina, administrada directamente por las autoridades británicas en un vano intento de conciliar las promesas realizadas durante la guerra a los judíos sionistas a cambio de su apoyo contra Alemania y a los árabes por un apoyo contra los turcos. Más difícil les resultó encontrar una fórmula sencilla para mantener el control en las más extensas de sus colonias, la India, donde el tema de autonomía optó por el Congreso Nacional Indio por primera vez en 1906. Estaba evolucionando cada vez más hacia una reclamación de independencia total. El periodo revolucionario de 1918 a 1922 transformó la política nacionalista de masas en el subcontinente, en parte porque los musulmanes se volvieron contra el gobierno británico, en parte por la sanguinaria histeria de un general británico que en el turbulento año de 1919 atacó a una multitud desarmada en un lugar sin salida y mató a varios centenares de personas, la matanza de Amritsar, y sobre todo por la conjugación de una oleada de huelgas y la desobediencia civil de las masas propugnada por Gandhi y por un Congreso radicalizado. Por un momento, el movimiento de liberación se sintió poseído por un estado de ánimo casi milenarista y Gandhi anunció que la Swaraj se conseguiría a finales de 1921. El gobierno intentó ocultar que la situación le creaba una gran preocupación, con las ciudades paralizadas por la no cooperación
conmociones rurales en las amplias zonas del norte de la India, Bengala, Orissa y Assam, y una gran parte de las poblaciones musulmanas de todo el país resentida y desafecta. A partir de entonces la India fue intermitentemente ingobernable. Lo que salvó el dominio británico fue improbablemente la conjugación de la resistencia de la mayor parte de los dirigentes del Congreso. Incluso Gandhi, al lanzar el país al riesgo de una insurrección de masas incontrolable, su falta de confianza y la convicción de la mayor parte de los líderes nacionales de los que los británicos estaban realmente decididos a encomendar la reforma de la India, el hecho de que Gandhi interrumpiera la campaña de la desobediencia civil a comienzos de 1922 porque había llegado una matanza de policías en una aldea, da pie para empezar que la presencia británica en la India dependía más de la modernización del dirigente indio que de la actuación de la policía y del ejército. Tal convicción no carecía de fundamento, aunque en Gran Bretaña había un poderoso grupo de imperialistas a ultranza del que Winston se autoproclamó portavoz. Lo cierto que es que a partir de 1919 la clase dirigente consideraba inevitable conceder a la India una autonomía similar a la que conllevaba el Estatuto de Dominio y creía que el futuro de Gran Bretaña en la India dependía de que se alcanzara un entendimiento con la élite india, incluidos los nacionalistas. Por consiguiente, el fin del dominio británico unilateral en la India era solo cuestión de tiempo. Dado que la India era el corazón del imperio británico, el futuro del conjunto de tal imperio parecía incierto, excepto en África y en las islas dispersas del Caribe y el Pacífico, donde el paternalismo no encontraba oposición. Nunca como en el periodo de entreguerras había estado en un área tan grande del planeta bajo el control, formal o informal, de Gran Bretaña, pero nunca tampoco se había sentido sus gobernantes menos confiados acerca de la posibilidad de conservar su vieja supremacía imperial. Esta es una de las razones principales por las que, cuando su posición se hizo insostenible después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos no se resistieron a la descolonización. Posiblemente explica también en un sentido contrario que en otros imperios, particularmente el francés, pero también el holandés, utilizaran las armas para intentar mantener sus posiciones coloniales después de 1945. Sus imperios no habían sido socavados por la Primera Guerra Mundial. El único problema grave con que se enfrentaban los franceses era que no había completado aún la conquista de Marruecos, pero las levantistas tribus bereberes de las montañas del Atlas representaban un problema militar, no político, que era todavía más grave para el Marruecos colonial español, donde un intelectual montañés, Krim, proclamó la República del Rifen en 1923. Krim, que contaba con el apoyo entusiasta de los comunistas franceses y otros elementos izquierdistas, fue derrotado en 1926 con la ayuda de Francia, tras lo cual los bereberes volvieron a su estrategia habitual de luchar en el extranjero, integrados en los ejércitos coloniales franceses y español, y de resistirse a cualquier tipo de gobierno central en su país. Fue mucho después de la conclusión de la Primera Guerra Mundial cuando surgió un movimiento anticolonial en las colonias francesas islámicas y en la Indonesia francesa, aunque antes había existido cierta agitación de escasa envergadura en Túnez.